El séptimo día después del entierro de Arturo amaneció gris, como si el cielo también se resistiera a cerrar el duelo. La casa olía a flores marchitas y a café frío, ese olor agrio que se queda en el aire cuando la tristeza se asienta. Caminé descalza por el pasillo, sintiendo el eco de mis pasos sobre el suelo que él había pulido tantas veces. Cada rincón guardaba un pedazo de su presencia, y al mismo tiempo, de su ausencia. Pasé frente a su despacho. La puerta estaba entreabierta. Durante 40 años, ese cuarto fue su reino privado. Siempre decía que ahí adentro se guardaban cosas de trabajo, documentos importantes, y yo, por respeto o costumbre, jamás crucé ese límite. Pero ese día algo en mí cambió. No sé si fue la soledad o el peso de los silencios, pero sentí que tenía que entrar. Dentro, el aire era denso. Sobre el escritorio había una caja con corbatas, un reloj detenido, una libreta de tapas de cuero y entre todo eso, un pañuelo blanco atado con cuidado. Lo abrí. Dentro encontré una llave vieja, oxidada, envuelta en un papel amarillento. La caligrafía era inconfundible, la de Arturo. Abre la caja fuerte y perdóname. Leí esas palabras una y otra vez, como si mi mente no lograra unirlas en una sola idea. Arturo nunca pidió perdón por nada, ni cuando me gritó injustamente, ni cuando desaparecía por días, ni cuando supe, sin pruebas, pero con el alma, que hubo otra mujer, y ahora, muerto, me dejaba una nota que sonaba a culpa y redención. Mis manos temblaban. La caja fuerte, sí, la recordaba. Estaba escondida detrás del retrato de nuestra boda, en la pared del fondo, pero nunca supe qué guardaba ahí. De hecho, él mismo bromeaba diciendo, si algún día la abres, sabrás más de lo que te gustaría. Y yo reía, sin saber que esa frase un día me perseguiría. Me quedé sentada, con la llave en la mano, mirando la foto donde él sonreía, joven, seguro, con esa mirada que yo confundí con amor y que ahora me parecía una máscara. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. ¿Por qué había dejado esa nota? ¿De qué debía perdonarlo? Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a saber que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora sí, continuemos. Esa noche no pude dormir. El ruido del viento contra las ventanas sonaba como un murmullo de voces. Soñé con él. Me llamaba desde una habitación oscura, extendiendo la mano con la llave. Desperté empapada en sudor, el corazón golpeando como si quisiera escapar de mi pecho. A las 6 de la mañana, bajé al despacho. Encendí la lámpara, aparté el retrato y ahí estaba. El panel metálico, gris, con una cerradura pequeña que apenas se distinguía. La miré largo rato, hasta que el sol comenzó a filtrarse por la ventana. Metí la llave. Giró con suavidad, como si el tiempo no hubiera pasado por ella. Pero me detuve antes de abrirla. Tenía miedo, un miedo que no sabía explicar. Miedo a descubrir que había vivido una mentira. Miedo a que esa llave abriera no solo una caja, sino una historia que destruiría la mía. Volví a colocar el retrato en su sitio. Me senté en el sofá y respiré hondo. Las lágrimas llegaron sin aviso. Lloré como no había llorado ni en el entierro, porque ahora entendía que lo que estaba perdiendo no era solo a mi esposo, sino la imagen que había construido de él durante toda una vida. Durante el resto del día, me refugié en la rutina. Lavé los platos, barrí, escuché la radio, fingiendo normalidad, pero la llave seguía ahí, quemándome en el bolsillo del delantal. Cada vez que la tocaba, sentía como si el metal me hablara. Por la tarde, mi hija Julia vino a verme. «Mamá, ¿estás bien?», preguntó, abrazándome. «Sí, hija, solo estoy cansada. Tienes que descansar. Papá querría verte tranquila». La miré a los ojos, con una mezcla de ternura y pena. Quise decirle que había encontrado algo, que había un secreto entre las paredes de esa casa, pero no pude, porque, en el fondo, no sabía si quería compartir la verdad o protegerla. Cuando Julia se fue, la casa volvió a su silencio habitual. El reloj marcaba las 9 de la noche. Me serví un té y volví al despacho. Me senté frente a la caja fuerte, con la llave en la mano. «Está bien, Arturo», susurré. «Veamos de qué quieres que te perdone». Introduje la llave. Esta vez giré con decisión. Un clic suave marcó el fin de 40 años de ignorancia. Abrí la puerta metálica.
El aire que salió de dentro olía a polvo, a tiempo, a secreto. Había sobres, joyas, documentos viejos y un cuaderno encuadernado en cuero. En la primera página, con su letra, decía: «Si estás leyendo esto, Cristina, es porque el destino me alcanzó antes de poder decirte la verdad. No todo lo que sabes de mí es cierto, y lo que estás a punto de descubrir cambiará tu vida». El corazón me latía con fuerza. Cerré los ojos un instante. Sabía que ya no había vuelta atrás. Apreté el cuaderno contra el pecho. Las lágrimas se mezclaron con una sensación nueva, desconocida, rabia y curiosidad. Arturo, incluso muerto, seguía teniendo poder sobre mí. Me levanté, apagué la lámpara y dejé la llave sobre el escritorio. No podía seguir leyendo esa noche, pero en el fondo lo sabía. Esa caja no solo guardaba su secreto, sino el destino de toda mi familia. Y con ese pensamiento, subí a mi habitación, con el sonido del viento silbando entre las paredes como si la casa, por fin, empezara a hablar. Esa noche casi no dormí. El tic-tac del reloj parecía más fuerte que nunca, como si cada segundo me recordara que el tiempo de las mentiras había terminado. Cuando por fin amaneció, me senté frente al espejo. No reconocí a la mujer que vi. El cabello gris, los ojos cansados, las arrugas que parecían líneas de un mapa que contaba más penas que años. Pero detrás de todo eso había algo nuevo, una chispa que no recordaba tener, la necesidad de saber. El cuaderno seguía sobre mi mesa de noche. No lo había abierto desde la noche anterior, aunque no pude dejar de pensar en él. Temía que su contenido me destruyera y, al mismo tiempo, temía no tener el valor de leerlo. Bajé a la cocina, preparé café, como todos los días, pero el aroma me trajo un recuerdo tan nítido que tuve que apoyarme en el mostrador para no llorar. Arturo, cada mañana, entraba tarareando una canción de su juventud. Decía que el sonido del café era el mejor despertador del alma. Yo sonreía. Y ahora, ese sonido era el eco de un amor que tal vez nunca existió como creí. Tomé la taza y me dirigí al despacho. La puerta estaba entreabierta, y el aire, cargado de polvo y melancolía. Me senté frente al escritorio y abrí el cuaderno. En la primera página, las palabras seguían firmes, como si él aún me hablara desde algún rincón del pasado. Cristina, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. No busco justificarme, solo dejar constancia de que no todo en mi vida fue lo que tú creíste. Hubo cosas que callé para protegerte, pero también hubo cosas que callé por cobardía. Leí en voz baja, dejando que cada palabra cayera sobre mí como una piedra en un pozo. Mi corazón golpeaba, pidiendo explicaciones que esas líneas apenas comenzaban a dar. Pasé la página. Había fechas, nombres, lugares. Mencionaba un viaje a Chile en 1976, el mismo año en que me dijo que había ido por negocios, y hablaba de un encargo que debía cumplir para personas poderosas. No entendí del todo lo que significaba, pero su tono no era el de un empresario, sino el de alguien que escondía algo más oscuro. Cerré el cuaderno y respiré hondo. Mi mente regresó al principio de nuestra historia. Conocí a Arturo Vargas en 1979, en una feria de arte en Guadalajara. Yo trabajaba como maestra de historia en una escuela pública y había ido con un grupo de alumnos a una exposición. Él era apuesto, elegante, con esa voz pausada que parecía tener siempre la respuesta correcta. Me habló de pintura, de viajes, de sueños. Yo, una mujer de 23 años, vi en él lo que toda joven busca: seguridad. Nos casamos al año siguiente. Desde el inicio, Arturo fue reservado. Decía que su trabajo con colecciones privadas era complicado, que manejaba documentos, bienes antiguos, que debía viajar con frecuencia. Nunca dudé de él. Cada regreso venía acompañado de regalos, flores, palabras dulces, pero también de algo que entonces no supe ver: el silencio. Había noches en que se despertaba sobresaltado, empapado en sudor. Otras veces se quedaba horas encerrado en su despacho, hablando por teléfono en voz baja. Cuando le preguntaba, respondía con una sonrisa: «Asuntos del trabajo, Cristina. Nada que te preocupe». Y yo lo creí, porque cuando una mujer ama, confía, aunque el instinto grite lo contrario. Una tarde, muchos años atrás, vi algo que me desconcertó. Arturo llegó nervioso, con una maleta que no quiso dejarme tocar. La subió al desván y la guardó bajo llave. Cuando le pregunté qué contenía, me dijo:
papeles viejos, cosas sin valor. Pero esa misma noche lo escuché llorar, como nunca lo había hecho. No volví a preguntar, y ahora, tantos años después, comprendía que aquella maleta debía tener relación con la caja fuerte. Tal vez guardaba las mismas verdades que él había querido ocultar de mí. El recuerdo de aquella noche se mezcló con otros, los viajes repentinos, los sobres que llegaban sin remitente, los días en que su mirada se perdía frente al retrato de nuestro matrimonio, como si se preguntara quién era realmente. Me senté en el sofá y abracé el cuaderno. Lo abrí nuevamente. Las siguientes páginas hablaban de dinero, de transacciones, de nombres que no reconocía: Marcos Lira, Lucía Herrera, Hotel Atlántico, Valparaíso. Pero al final había una frase que me heló la sangre. Si alguna vez te enteras de todo, sabrás que nunca dejé de amar a la primera mujer que conocí, y que tú fuiste mi refugio, no mi redención. Mi respiración se cortó. ¿Otra mujer? ¿Otra vida antes de mí? El golpe fue tan duro que sentí que el suelo desaparecía. Mi mente se llenó de imágenes, viajes, llamadas, ausencias. Todo encajaba. Había amado a un hombre que jamás me perteneció por completo. Me levanté de golpe, tirando la taza al suelo. El sonido del cristal rompiéndose me devolvió al presente. El pasado había dejado de ser recuerdo para convertirse en amenaza. Esa noche vino Esteban, mi hijo menor. Me encontró pálida, temblorosa. «Mamá, ¿qué pasa?» «Nada, hijo, solo cansancio. No me mientas. Has estado rara desde que papá murió». Lo miré. Tenía los ojos de Arturo, la misma forma de fruncir el ceño cuando se impacientaba. No pude decirle la verdad. ¿Cómo decirle que su padre no era quien creíamos? Le acaricié el rostro. «Estoy bien, hijo. Solo necesito tiempo. Te prometo que no te dejaré sola». Sonreí, intentando creerle. Cuando se fue, volví al despacho. Me senté frente a la caja fuerte. Había algo más dentro. Lo sentía. Revisé el fondo y encontré un sobre amarillo pegado con cinta. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Arturo, con una mujer joven y un niño. Mi corazón se detuvo. Detrás, una fecha, 1977, 2 años antes de que lo conociera. No quise mirar más. Guardé la foto y el cuaderno, pero sabía que no habría paz hasta descubrirlo todo. Mientras apagaba la luz, sus palabras resonaban en mi mente como un eco imposible de callar. «Abre la caja fuerte y perdóname». Y por primera vez en 40 años, entendí que el verdadero perdón no siempre viene después de la muerte. A veces comienza cuando uno decide dejar de vivir en la mentira. Pasé la mañana observando el cuadro de nuestra boda. Siempre había estado colgado en el mismo lugar, justo encima del escritorio de Arturo. Yo sonriendo con el ramo entre las manos, él serio pero orgulloso, con esa mirada que todos decían que irradiaba amor. Hoy, sin embargo, esa mirada me resultaba inquietante. Era la expresión de un hombre que sabía más de lo que mostraba. El aire del despacho pesaba como plomo. El polvo danzaba en los rayos del sol que se filtraban por las cortinas. Cada partícula parecía un recuerdo suspendido en el tiempo. Tenía la sensación de estar a punto de abrir una herida que nunca cerraría. Tomé el retrato con ambas manos. Detrás, el panel de la caja fuerte seguía abierto, esperando. Dentro, los sobres y las carpetas permanecían donde los había dejado. Pero había algo más que no había notado antes. Un compartimiento falso en el fondo. Pasé los dedos por el borde metálico. Con un clic suave, el fondo se deslizó hacia un lado. Allí había una pequeña caja de madera, envuelta en un pañuelo bordado con mis iniciales, CS. El bordado era mío. Lo había hecho hace más de 30 años, pero yo no recordaba haber bordado ese pañuelo para él. Lo abrí con cuidado. Dentro había 3 cosas: una cadena de oro con un medallón, una carta doblada y una llave más pequeña, plateada, reluciente a pesar del tiempo. El medallón tenía grabadas las iniciales LH. No eran las mías. Mi estómago se contrajo. La carta estaba escrita en un papel amarillento, con la misma caligrafía de Arturo. «Cristina, si llegaste hasta aquí, es porque el pasado decidió alcanzarme. Sé que nada podrá justificar lo que hice, pero mereces saber la verdad. Hubo una vida antes de ti. Una vida que dejé atrás creyendo que podía empezar de nuevo. Pero el pasado no se borra, solo se esconde». Mis manos temblaban. Seguí leyendo, conteniendo el aliento. En 1976 trabajaba para una empresa de exportación de arte, pero esa empresa
Era una fachada. Lo que realmente hacíamos era sacar piezas de museos, de colecciones privadas, y venderlas en el extranjero. No lo hacía por dinero, sino por miedo. Me habían dado a elegir entre eso o la muerte de personas que amaba, entre ellas, Lucía. Lucía, LH, las iniciales del medallón. Ella fue mi primer amor. Cuando todo terminó, desapareció. Creí que estaba muerta, pero si aún vive, ella también tiene parte de lo que guardé en esta caja. La otra llave, abre la suya. Solté la carta, me llevé la mano al pecho, intentando calmar el temblor de mi corazón. Lucía, esa era la mujer de la fotografía, la que estaba junto a él y aquel niño en la imagen de 1977. Arturo había tenido otra familia, y esa familia aún podría existir. Salí al patio buscando aire, pero el aire pesaba. El jardín que él tanto cuidaba me parecía ahora una tumba de secretos. Pensé en nuestros hijos, en Julia y Esteban. Ellos no sabían nada. ¿Debería contarles o enterrar este pasado con él? Pero algo dentro de mí, una mezcla de orgullo y rabia, me impidió callar. No podía seguir viviendo en la mentira de otro. Arturo me debía la verdad, y ahora esa verdad era mía. A media tarde volví al despacho. Saqué todos los documentos de la caja. Había carpetas con sellos de aduanas, facturas de transporte, fotos de obras de arte y nombres de museos de Chile, Perú y Argentina. En varias hojas aparecía el mismo sello: Restauración Atlántico, Valparaíso. Tomé nota de todo. Sabía que si quería entender, debía seguir esas pistas. Mientras revisaba, encontré un sobre más grueso, con un sello roto. Dentro había recortes de periódico. Uno de ellos tenía una foto de un operativo policial de 1976. Desmantelan red internacional de contrabando de arte. Entre los nombres de los sospechosos, subrayado con tinta azul, estaba uno: Marcos Lira, el mismo nombre que aparecía en las notas del cuaderno. Pero lo más perturbador era que junto al nombre, alguien había escrito a mano: Arturo Vargas, Chioca M. Lira. El suelo se me vino encima. Mi esposo había vivido 40 años con una identidad falsa. El hombre con el que me casé no existía. Me senté, incapaz de respirar. Todo giraba a mi alrededor. Recordé sus silencios, sus noches en vela, sus viajes repentinos. Nada había sido casualidad. Arturo no solo había engañado a la ley, me había engañado a mí. Al caer la noche, encendí una vela sobre el escritorio. La luz vacilante iluminaba las sombras de los objetos, haciéndolos parecer espectros. Leí otra vez la carta. Cada palabra era un golpe. Cada frase, una grieta más en mi memoria compartida con él. Pero al final de la carta había una postdata que no había notado antes, escrita con trazo torpe. Si decides buscar a Lucía, ten cuidado. No todos olvidan, ni perdonan. Apagué la vela. El silencio era tan profundo que escuchaba mis propios latidos. Sabía que esa advertencia no era una metáfora. Algo o alguien, allá afuera, todavía guardaba los secretos de Arturo. Y en ese momento lo supe. Mi duelo acababa de transformarse en una búsqueda. No por amor, por verdad. Antes de dormir, guardé el medallón en mi bolsillo. Esa noche, en mis sueños, volví a verlo. Arturo, de pie frente a una puerta de metal, sosteniendo una llave brillante, la misma que ahora estaba sobre mi mesa, y me decía con voz firme: no busques el perdón, Cristina, busca la verdad. Desperté con el corazón acelerado y comprendí que el destino ya había elegido por mí. Mañana comenzaría a seguir sus huellas. Amanecí con la carta de Arturo sobre el pecho. No recordaba haberme dormido, pero sí recordaba con claridad la última imagen que vi antes de cerrar los ojos. Su rostro, tan sereno como el de un hombre que ha dejado una bomba a punto de estallar. Y ahora, yo era la única que podía detener o detonar esa bomba. El medallón con las iniciales LH brillaba débilmente sobre la mesa. Tomé la llave plateada que venía con él. Su forma era distinta a la primera, más pequeña, más delicada, casi ornamental. ¿Abriría una caja? ¿Una puerta? ¿Otra vida? Tenía que saber quién era Lucía Herrera. Ese nombre había aparecido en varios de los documentos, siempre acompañado de sellos, firmas y un número de identificación chileno. Sabía que no podía hacerlo sola, así que tomé una decisión: hablar con Esteban, mi hijo. A media mañana lo llamé. Hijo, ¿podrías venir un momento? Claro, mamá. ¿Pasa algo?
Necesito que me ayudes a buscar información sobre una persona. Cuando llegó, me encontró en el despacho, rodeada de carpetas, sobres y recortes. Su mirada se llenó de desconcierto. ¿Qué es todo esto? El pasado de tu padre, respondí con voz seca. Y es mucho más oscuro de lo que imaginábamos. Le conté todo. La caja fuerte, las cartas, la doble identidad, el nombre de Lucía. Esteban no dijo nada durante un largo rato. Solo se pasó una mano por el cabello, incrédulo. ¿Estás segura, mamá? Lo estoy. Todo está aquí. Le mostré la carta de Arturo. Él la leyó en silencio, y al llegar a la parte del contrabando de arte, su rostro se contrajo. Esto es un delito grave, y también un secreto que tu padre cargó 40 años. Se levantó bruscamente. ¿Qué vas a hacer? Encontrar a esa mujer. ¿Lucía? Asentí. Si está viva, tiene derecho a saber que Marcos Lira murió, y yo necesito saber quién era él para ella. Esteban intentó convencerme de que no me involucrara, pero cuando vio mi determinación, accedió a ayudarme. Encendió su computadora portátil y empezó a buscar registros públicos. Tecleó Lucía Herrera Valparaíso. Los resultados tardaron en aparecer, pero uno de ellos llamó nuestra atención. Una fundación cultural en Chile llamada Casa Atlántico, dirigida por una mujer del mismo nombre. Entramos a su página web. Había una foto de ella en la sección de biografía. Una mujer de cabello blanco, piel morena y una sonrisa serena. Tenía la misma mirada que la mujer de la fotografía junto a Arturo. No necesitaba pruebas. Era ella. En su descripción decía que la fundación trabajaba con familias víctimas del expolio de arte durante las dictaduras. Mi corazón se aceleró. Esa era la conexión. Arturo, o Marcos, había sido parte de ese expolio, y ahora esa mujer luchaba por devolver lo que él había ayudado a robar. Esteban me miró preocupado. Mamá, esto puede ser peligroso. Si tu padre estuvo involucrado en algo ilegal, es posible que otras personas también lo estén. Lo sé, respondí, pero necesito terminar lo que él empezó. Pasé la tarde escribiendo una carta dirigida a Lucía. Le conté que Arturo había muerto, que había dejado cartas y objetos que mencionaban su nombre, y que yo solo quería entender la verdad. No supe cómo firmarla. Cristina Vargas ya no me sonaba a mí. Al final, solo puse: una mujer que también amó al mismo hombre. La envié por correo electrónico. No esperaba respuesta inmediata, pero esa noche, mientras lavaba los platos, mi celular vibró. Era ella. Señora Cristina, no sabe cuánto tiempo esperé este mensaje. He intentado encontrar a Marcos durante años. Si él realmente ha muerto, necesito hablar con usted. No por rencor, sino por cierre. Le envío la dirección de mi fundación. Si decide venir, la estaré esperando. Lucía Herrera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Lucía no sonaba enojada. Sonaba como alguien que también cargaba con fantasmas. A la mañana siguiente, Esteban insistió en acompañarme. Compramos boletos de avión a Santiago de Chile. Mientras hacíamos las maletas, miré por última vez el retrato de mi boda. No sé a quién estoy despidiendo, Esteban, dije en voz baja. Tal vez no a papá, sino a la versión de él que inventaste para sobrevivir. Tenía razón. Durante el vuelo, no pude evitar pensar en lo irónico que era todo. Yo, una anciana de 69 años, viajando para conocer a la mujer que había sido la gran sombra de mi matrimonio. Pero no sentía celos, sentía necesidad. Necesidad de cerrar una vida construida sobre la mentira. Llegamos a Valparaíso una tarde nublada. El aire olía a mar y a hierro, como el de los puertos antiguos. Tomamos un taxi hasta la dirección de la fundación. Era una casa grande, pintada de azul, con murales en las paredes y niños jugando en el patio. Una mujer mayor salió a recibirnos. ¿Cristina?, preguntó con una voz dulce. Asentí. Soy Lucía. Nos quedamos mirándonos unos segundos que parecieron una eternidad. Su mirada no tenía odio, tenía reconocimiento, como si ambas supiéramos que, sin desearlo, habíamos compartido el mismo destino. Entramos en una pequeña oficina llena de cuadros antiguos y fotos en blanco y negro. Lucía se sentó frente a mí. «Así que él murió», dijo, más como una afirmación que una pregunta. «Sí, hace una semana. Y dejó algo para mí». Saqué el medallón y se lo mostré. Ella lo tomó con manos temblorosas. Este medallón me lo dio el día que se fue. Sus ojos se llenaron de lágrimas.
Nunca volvió. Nunca supe por qué. Yo también lloré. Por él, por ella, por mí. Por las 3 vidas destruidas por un mismo secreto. Lucía respiró hondo y dijo: Cristina, él no era un monstruo, pero tampoco era inocente. Ayudó a sacar piezas del país, sí, pero también salvó a personas que iban a ser desaparecidas. Mi padre era una de ellas. Él pagó un precio muy alto por eso. La miré confundida. ¿Qué quieres decir? Que no huyó solo por culpa, sino por miedo. Había gente que lo quería muerto. En ese instante, la puerta del despacho se abrió bruscamente. Un joven con acento extranjero entró alterado. «Lucía, acaba de llegar una carta, sin remitente». Ella la tomó, la abrió, y al leerla, palideció. Me miró con los ojos abiertos de par en par. «Cristina», susurró, esto tiene tu dirección». Le arrebaté la carta. Dentro solo había una frase, escrita con tinta roja. «No debiste abrir la caja». El papel temblaba en mis manos. El pasado de Arturo no estaba enterrado. Alguien aún lo vigilaba. El papel con la frase «No debiste abrir la caja» cayó de mis manos y se deslizó hasta el suelo, como si pesara más que el aire. El silencio en la oficina era tan espeso que podía oír el crujido de mis propios huesos. Lucía me miraba, pálida, con el medallón apretado entre los dedos. Su joven asistente cerró la puerta lentamente, sin comprender del todo lo que acababa de pasar. «¿Quién te escribió eso?», preguntó Lucía, con la voz entrecortada. «No lo sé», respondí apenas, «pero parece que alguien sabía que vine». Me acerqué a la ventana. Afuera, el mar golpeaba con fuerza contra las rocas del puerto, como si intentara advertirnos algo. Lucía se levantó y se acercó a mí. «Cristina, hay algo que no te dije». Su tono cambió. Ya no era el de una mujer herida por la nostalgia, sino el de alguien que había vivido con miedo. «Hace meses recibí mensajes anónimos», continuó. «Me decían que Marcos Lira había muerto, pero que su secreto debía permanecer enterrado». «¿Y no les hiciste caso?» Pensé que eran bromas, pero ahora miró el papel otra vez. Ahora sé que no. El corazón me golpeaba el pecho con tanta fuerza que sentía que se me iba a salir. Me senté, intentando recuperar la respiración. «Lucía, necesito saber la verdad completa». «No creo que quieras oírla», dijo ella bajando la mirada. «No tengo opción». Lucía fue hasta un armario y sacó una carpeta vieja. La colocó sobre la mesa y la abrió. Dentro había recortes de periódicos, cartas y fotografías en blanco y negro. Señaló una de ellas, un grupo de hombres de traje posando frente a una galería. Este era el equipo con el que trabajaba Marcos, o Arturo, como tú lo conociste. ¿Y los demás? Eran funcionarios, coleccionistas y traficantes de arte. Él fue reclutado por ellos cuando tenía apenas 27 años. Pasó a la siguiente fotografía. Una bodega llena de cuadros envueltos en telas y cajas numeradas. Aquí guardaban las piezas que luego trasladaban fuera del país, pero Marcos cambió cuando se dio cuenta de lo que realmente estaban haciendo. «¿Qué hacían exactamente?», pregunté. Lucía suspiró. «No solo robaban arte, robaban historias, herencias, recuerdos de familias desaparecidas». Sentí un nudo en la garganta. El hombre con el que dormí durante 40 años había sido parte de un crimen que robó el alma de otros. Lucía continuó. Cuando Marcos quiso denunciar, ya era tarde. Uno de los líderes, Marcos Lira padre, fue ejecutado y los demás desaparecieron. Pero él huyó. Cambió su nombre, su país, su historia. Y tú fuiste parte de esa nueva vida. El peso de aquellas palabras me dejó sin aliento. Arturo no solo había sido otro hombre, había heredado una identidad. ¿Y el niño de la foto?, pregunté, recordando la imagen hallada en la caja. Lucía guardó silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese niño era nuestro hijo. El tiempo se detuvo. ¿Tu hijo?, repetí con la voz temblorosa. Nuestro hijo, corrigió. Lo perdí durante una redada en 1977. Marcos me juró que lo buscaría, pero desapareció antes de lograrlo. Me levanté, tambaleante. El aire se volvió irrespirable. Todo mi cuerpo temblaba. Entonces, logré decir, cuando lo conocí, ya había huido, interrumpió Lucía. Y cuando te conoció, tú te convertiste en su refugio. Las piezas encajaban como cuchillos. Arturo no solo me había mentido, había vivido su segunda vida sobre los escombros de la primera. Y ese niño, ¿qué había sido de él?
Antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora sigamos. De pronto, el joven asistente regresó corriendo. Señora Lucía, hay un hombre afuera. Pregunta por usted y por la señora Cristina. Nos miramos. ¿Dijo su nombre? Pregunté. No, pero dijo que ellas saben lo que hicieron los muertos. Lucía se puso de pie, pálida. Cristina, escóndete. ¿Qué? ¡Hazme caso!, gritó. Corrí detrás de un biombo mientras el joven abría la puerta. Un hombre alto, con chaqueta oscura y rostro cubierto por una gorra, entró lentamente. Tenía la voz rasposa, como si el cigarro y los años lo hubieran devorado por dentro. Buenas tardes, señora Herrera, dijo con tono burlón. Y usted debe ser Cristina, ¿no es así? Lucía intentó mantenerse firme. ¿Quién es usted? El hombre sonrió. Digamos que soy alguien que viene a cobrar una deuda vieja. Sacó del bolsillo una fotografía arrugada y la arrojó sobre la mesa. Me incliné desde mi escondite para verla. En la foto, un grupo de hombres posaba junto a varias cajas de madera marcadas con números. Y entre ellos, Arturo. El hombre señaló la imagen. Él me debía mucho dinero, ¿sabe? Y cuando murió, dejó una llave que me pertenece. Lucía frunció el ceño. ¿Una llave? Sí, una pequeña, plateada. Y luego añadió, mirándola con frialdad, la que usted tiene en el cuello. Lucía llevó instintivamente la mano al medallón. El hombre se acercó un paso más. Entréguemela y me iré sin causar problemas. Antes de que ella pudiera responder, yo salí de mi escondite. Déjela en paz. El hombre se volvió, sorprendido. Su mirada se endureció. Vaya, así que sí está aquí. La esposa del impostor. Él no era un impostor, dije con rabia. Era un hombre que intentó arreglar sus errores. ¿Arreglar?, rió con sarcasmo. Señora, su esposo robó algo que vale más que su casa, más que su vida. Se inclinó hacia mí. Y usted lo tiene. Un sudor frío recorrió mi espalda. No sabía de qué hablaba, pero la certeza de que aquello apenas comenzaba me heló la sangre. Lucía se interpuso entre nosotros. Salga de aquí. El hombre sonrió con una calma escalofriante. Está bien, pero volveré por lo que es mío. Y se marchó, cerrando la puerta con un golpe seco que resonó en todo el edificio. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Era un silencio lleno de miedo. Lucía cayó en una silla. Cristina, ese hombre trabajaba con ellos, con los que perseguían a Marcos. ¿Qué quería decir con que robó algo más valioso que la vida?, pregunté. Ella me miró con los ojos húmedos. ¿Por qué lo hizo?, susurró. ¿Y si ese algo aún existe? Está en alguna parte. ¿Dónde? Lucía bajó la mirada hacia el medallón. Dentro de esto. Lo abrió con un clic. Y allí, en el interior del medallón, había una diminuta tarjeta de memoria. Una pieza imposible en un objeto tan antiguo. Lucía y yo nos miramos, comprendiendo al mismo tiempo que la verdadera herencia de Arturo no estaba en el pasado, sino en lo que acabábamos de descubrir. Durante unos segundos, ninguna de las dos se movió. El medallón abierto brillaba sobre la mesa, reflejando la luz del atardecer que entraba por la ventana. Lucía lo sostenía entre los dedos, como si tuviera miedo de romperlo o de liberar algo que debía seguir escondido. Una tarjeta de memoria, diminuta y negra, descansaba en su interior. ¿Cómo es posible que algo tan moderno esté dentro de un medallón tan antiguo?, susurré. Marcos. Lucía se corrigió, tragando saliva. Arturo lo adaptó hace años. Era su forma de proteger información sin levantar sospechas. Tomé aire. ¿Qué crees que contiene? Lucía me miró con esos ojos que parecían haber visto más de lo que una vida soporta. Si lo conozco bien, la verdad. Con manos temblorosas, la sacó y la colocó sobre el escritorio. El silencio era tan intenso que hasta el sonido del mar, afuera, parecía haberse detenido. Necesitamos un ordenador, dijo ella al fin. El joven asistente, aún asustado por lo sucedido, trajo su laptop. Lucía insertó la tarjeta y esperó. La pantalla parpadeó. Un solo archivo apareció. Memoria 1977.ml. Mi corazón dio un vuelco. Las iniciales M. Lira. Lucía dudó un instante y luego hizo clic. La pantalla se llenó de nombres, fechas y códigos numéricos. Cada línea era un registro de una pieza de arte. Esculturas, cuadros, manuscritos, joyas. Y al lado de cada descripción, un nombre de familia.
Dios mío, susurré. Son los bienes robados. Lucía asintió, con lágrimas en los ojos. Esto es lo que intentó entregar antes de desaparecer. Es la prueba que podía hundir a toda la red. Pero había algo más. En la parte inferior del documento, un párrafo resaltado en rojo. En caso de mi muerte, entregar este registro a la persona de confianza del Museo Nacional de Arte de Ciudad de México. Él sabrá qué hacer. Lucía me miró. ¿Sabes quién puede ser? No, pero conozco a alguien que sí podría averiguarlo. A la mañana siguiente, regresamos a México. El vuelo fue silencioso. Lucía apenas hablaba, y yo repasaba mentalmente cada palabra de Arturo, cada detalle de las cartas, cada mentira convertida en verdad. ¿Había hecho todo eso para protegernos o para protegerse a sí mismo? Cuando llegamos, le pedí a Lucía que se hospedara en mi casa. La dejé dormir en la habitación de huéspedes, la misma donde alguna vez descansó mi hermana. Era raro, casi cruel, tener bajo mi techo a la mujer que había amado a mi marido antes que yo, pero también era lo más humano que podía hacer. A la mañana siguiente, llamé a don Francisco Beltrán, un viejo amigo de Arturo. Había sido restaurador en el Museo Nacional durante décadas. Lo recordaba como un hombre discreto, con un pasado misterioso y un respeto casi devocional por el arte. Si alguien sabía algo, era él. «¿Cristina?», dijo su voz al teléfono, con sorpresa. «Hace años que no sabía de ti. Necesito verte, Paco. Es urgente. ¿Tiene que ver con Arturo?» «Sí, y con algo que dejó atrás. Nos citamos esa tarde en la cafetería frente al museo. El lugar estaba lleno de turistas, lo que me daba cierta sensación de anonimato. Lucía me acompañó, aunque prefirió sentarse en una mesa cercana, observando a distancia. Don Francisco llegó puntual. Estaba más envejecido, con el cabello completamente blanco y una mirada cansada. Cuando me vio, sonrió con ternura. «Así que Arturo finalmente te dejó sus fantasmas», dijo, antes siquiera de saludar. Me quedé helada. «¿Sabías?» «No todo, pero sabía que algún día lo que hizo lo alcanzaría. Le conté todo, la llave, la caja, la carta, el medallón. Y cuando le mostré la tarjeta de memoria, sus ojos se abrieron como si hubiera visto un espectro. «¿Dónde la encontraste?» «Dentro del medallón de Lucía Herrera». «Entonces, es cierto», susurró, bajando la voz. «Nunca la traicionó, solo intentó protegerla». Sacó sus lentes, conectó su computadora portátil y revisó los archivos. «Sí, esto es lo que sospechábamos», murmuró. Una lista completa de las piezas desaparecidas entre 1975 y 1978. Pero no solo eso, amplió la pantalla. Había un segundo documento oculto, encriptado con una clave. En la parte inferior, una línea escrita en mayúsculas. «Cuida a los míos». Don Francisco frunció el ceño. Esta frase, él la usaba en los mensajes cifrados cuando trabajábamos juntos. «¿Tú también?» Yo fui su enlace. Levantó la vista hacia mí. No todos en esa red eran delincuentes. Algunos intentábamos rescatar lo robado. Sentí un mareo. ¿Por qué nunca me lo dijo? Porque sabía que el precio sería tu vida. Se quitó los lentes y me miró con gravedad. «Cristina, hay algo que debes saber. El documento encriptado contiene nombres de funcionarios y empresarios que financiaron la red. Y entre ellos, hay uno que aún está vivo y tiene mucho poder». «¿Quién?», Francisco suspiró. «Alguien de tu entorno». Mi mente se llenó de rostros conocidos, amigos, familiares, colegas de Arturo. «No puede ser, no digas nombres todavía», me detuvo. «Primero debemos abrir el archivo». Lucía se acercó en ese momento. «¿Y cómo se hace eso?» «Con la clave que solo Arturo conocía», respondió Francisco. «¿Y si la dejó escrita en algún lugar?», dije. Lucía me miró. «¿En las cartas?». «No, él nunca habría sido tan obvio». Entonces recordé algo. La libreta que guardaba sus citas y pensamientos. La última página tenía una frase que me había parecido fuera de lugar. «El arte muere cuando el alma se vende». Se la dicté a Francisco. Él la tecleó y la pantalla respondió con un clic. El archivo se abrió. En la parte superior, un título. «Registro confidencial de operaciones, Proyecto Atlántico». Y debajo, una lista de nombres. El primero me hizo soltar un grito ahogado. «Esteban Vargas Salazar, mi hijo». Lucía cubrió su boca, horrorizada. «Cristina». Yo no podía moverme. «Debe ser un error», dije. Esteban no tenía nada que ver con esto, pero Francisco negó con la cabeza.
No, estos registros son recientes, fechados hace apenas 2 años. Sentí que el suelo se desmoronaba bajo mis pies. Mi hijo, susurré. Mi hijo ha seguido los pasos de su padre. Lucía me tomó la mano. No necesariamente, tal vez lo hizo sin saberlo. No, negué con la voz quebrada. Él sabía. Él me ayudó a buscar a Lucía. Él me acompañó a Chile. Él sabía de la llave. Francisco cerró la computadora. Cristina, escúchame. Si Esteban está implicado, tú estás en peligro. ¿Qué insinúas? Que la carta que recibiste no era una advertencia para él. Era para ti. Esa noche, de regreso en casa, miré el rostro de mi hijo en una foto del comedor. Su sonrisa era la misma que la de Arturo. Y, de pronto, entendí algo que hasta entonces había negado. El pasado no solo se hereda por sangre, también por silencio. Me senté frente al cuaderno de Arturo. En la última página, bajo su letra temblorosa, había un mensaje que no había notado antes. Cuando creas que todo terminó, busca en lo que más amas. Ahí estará la llave que faltaba. Miré alrededor. En lo que más amas. Mis ojos se posaron en una foto familiar sobre la repisa. Arturo, Julia, Esteban, yo. Y detrás del marco, algo brillaba. Una pequeña ranura metálica. Metí la mano, y mis dedos rozaron una segunda tarjeta de memoria. El legado de Arturo aún no había terminado. Y yo ya no sabía si quería descubrir el final. No dormí esa noche. La segunda tarjeta descansaba sobre la mesa como un insecto vivo, palpitante, esperando el momento de envenenarlo todo. Me quedé horas mirándola, imaginando qué clase de verdad guardaba. Si la primera me había arrebatado la paz, esta podía quitarme la razón. Cuando el amanecer tiñó el cielo de gris, me levanté, decidida. No podía seguir imaginando. Tenía que saber. Encendí mi computadora. Lucía seguía durmiendo en la habitación de huéspedes, agotada. Don Francisco había prometido llamarme más tarde. Estaba sola, y eso era lo que necesitaba. Introduje la nueva tarjeta. Un solo archivo apareció. Proyecto, herencia, final, MP4. Un video. Con los dedos temblorosos, presioné play. La imagen estaba borrosa. Una habitación iluminada por una lámpara amarilla. Una cámara fija sobre un escritorio de madera. Y frente a ella, Esteban. Mi corazón se detuvo. Tenía el rostro serio, la mandíbula tensa, y hablaba mirando directamente al lente. Si estás viendo esto, mamá, significa que ya encontraste lo que papá dejó. No quiero que pienses mal de mí, solo quiero que entiendas. Mi garganta se cerró. Traté de respirar, pero no podía. Papá me contó la verdad cuando cumplí 20 años, continuó. Dijo que lo perseguían, que había cosas que tú no debías saber, que había dejado una deuda de sangre, y que algún día esa deuda pasaría a mí. Se inclinó hacia la cámara, con una mezcla de miedo y determinación. Durante años intenté alejarme. Me prometí no repetir sus errores, pero cuando supe que estaba enfermo, decidí buscar a la gente que él traicionó. Pensé que si les devolvía lo que robaron, todo acabaría. Hizo una pausa. Sus ojos, idénticos a los de Arturo, se llenaron de lágrimas. Me equivoqué. Nunca quisieron justicia. Solo querían silencio, y cuando les dije que tú habías encontrado la llave, me dieron una advertencia. La misma que tú recibiste. No debiste abrir la caja. El aire desapareció. Mamá, si te pasa algo, no creas que fue casualidad. Están vigilándonos. Lucía no está a salvo tampoco. Y si alguien aparece preguntando por el medallón, huye. El video se cortó abruptamente. Una pantalla negra, y sobre ella, un texto final, en letras blancas. El pasado se paga con sangre. Perdóname. El grito que salió de mi garganta no fue de horror, sino de algo más profundo. Culpa. Mi hijo no era un traidor. Era un hombre atrapado en la sombra de su padre. Lucía entró corriendo, alarmada. ¿Qué ocurre? Le mostré el video. Ella se cubrió la boca con las manos. Dios mío, él sabía todo. Y nos protegió, añadí, con la voz quebrada. Nos quedamos en silencio, procesando lo imposible. Lucía fue la primera en hablar. Cristina, si ese video es real, alguien podría venir a buscarlo. No podría. Lucía, ya lo hicieron. Me levanté y fui al cajón donde guardaba la primera carta. El papel con la frase «No debiste abrir la caja» había desaparecido. Lo había dejado ahí la noche anterior. Solo quedaba el sobre vacío. Lucía me miró horrorizada. ¿Quién más entra aquí? Nadie.
Solo tú y yo. Entonces alguien estuvo dentro anoche. El miedo volvió a apoderarse de mí. Fui a la puerta principal. El cerrojo estaba forzado. Pequeñas marcas metálicas brillaban bajo la luz del sol. Nos encontraron, susurré. Lucía se acercó y tomó mi mano. Debemos irnos, Cristina. Ahora. Salimos con lo esencial. Las 2 tarjetas, el medallón y las cartas. Tomamos el coche y conduje sin rumbo, hasta que la carretera se abrió hacia los campos secos del sur. Solo cuando estuvimos lejos de la ciudad, paramos en una gasolinera. Lucía revisó su teléfono. Tenía varios mensajes sin leer, todos de números desconocidos. El último decía: «No puedes esconderla para siempre». «¿A quién se refieren?», pregunté. Lucía me miró, con los ojos húmedos. «¿A ti?». «¿A mí?». «Sí. Tú eres la última conexión con Marcos, con Arturo. Mientras vivas, ese archivo vale oro». Me quedé inmóvil. De pronto entendí. La deuda de sangre no era una metáfora. Era literal. Querían borrarnos, uno por uno. Seguimos conduciendo hasta un pueblo costero donde Francisco tenía conocidos. Nos alojamos en una cabaña humilde, frente al mar. Por primera vez en días, el silencio sonaba como refugio. Lucía se sentó junto a mí, mirando el horizonte. «Tu hijo trató de limpiar lo que su padre ensució. Y ahora puede estar muerto por eso. O escondido, como lo hizo Arturo». Me quedé pensando en esas palabras. La historia se repetía, generación tras generación, como un castigo heredado. Saqué el cuaderno de Arturo y lo abrí por última vez. En una de las primeras páginas había una cita que hasta entonces me había pasado desapercibida. «La culpa no se hereda, pero el silencio sí». Cerré los ojos. Quizá la única forma de romper el ciclo era hablar, contar todo, no huir. Lucía lo entendió sin que yo dijera nada. «¿Qué vas a hacer?». «Voy a entregar los archivos». «¿A la policía?». «No, a alguien que no pueda comprarse con dinero». Pensé en Francisco. Era la única persona que no había huido de la verdad, y si él conocía el sistema, sabría cómo hacer pública esa información sin ponernos en peligro. A la mañana siguiente, regresamos a la ciudad, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no era la mujer frágil que temía abrir una caja. Era una madre dispuesta a enfrentar el infierno si con eso liberaba a su hijo. Cuando llegamos al museo, Francisco nos esperaba en la puerta. Llevaba el rostro pálido, las manos temblorosas. «Cristina», dijo en voz baja, «no entres». «¿Por qué?». «Encontraron a alguien esta madrugada, en el estacionamiento». El mundo se detuvo. «¿Quién?», pregunté. Francisco bajó la mirada. Era un hombre joven. Tenía tu dirección escrita en un papel. «No», susurré, negando con la cabeza. «No puede ser». «Lo siento, Cristina». El grito que me salió del alma hizo eco entre las paredes del museo. Lucía me abrazó. «Él lo hizo por ti». Y allí, entre las columnas de mármol y los cuadros que hablaban de historia y pérdida, entendí que la deuda de sangre había sido pagada. Pero el precio era demasiado alto. Esa noche, de regreso en casa, encendí una vela frente al retrato familiar. El fuego danzaba suavemente, iluminando el rostro de Arturo y el de Esteban, padre e hijo unidos por un secreto que ya no me pertenecía. Saqué las tarjetas y las puse sobre la mesa. «No dejaré que mueran por nada», susurré. «Ni tú, ni él». Y mientras las lágrimas caían, juré que el mundo sabría la verdad, que por fin el silencio dejaría de heredarse. El amanecer me encontró sentada frente al retrato familiar, con los ojos hinchados y la vela aún encendida. No había dormido. La noticia de la muerte de Esteban me había dejado vacía, como si me hubieran arrancado el alma con las manos. Había sentido el dolor antes, la muerte de Arturo, las mentiras, las revelaciones, pero nada se comparaba con esto. Perder a un hijo es como morirse de pie. Y sin embargo, en medio de ese abismo, una voz dentro de mí seguía repitiendo: «No terminó todavía». Lucía dormía en el sillón, agotada. Don Francisco había prometido llevar las pruebas a un contacto internacional para publicarlas, pero la desconfianza me quemaba por dentro. Había aprendido que todos los hombres que guardaban secretos nobles terminaban guardándolos también por miedo o poder. Esta vez no dejaría que otro decidiera mi destino. Encendí la televisión. El noticiero mostraba la imagen de un joven encontrado muerto en el estacionamiento del Museo Nacional. Decían que era un presunto delincuente con antecedentes de falsificación de documentos. Mentían. Era mi hijo.
y ya estaban borrando su historia, igual que habían borrado la de su padre. Lancé el control remoto contra la pared. «¡No van a enterrarlo con otra mentira!», grité. Lucía se despertó sobresaltada. «Cristina, van a decir que fue un criminal, igual que Arturo». «Pero no, Lucía, no». Mi voz temblaba entre rabia y dolor. Él intentó limpiar lo que su padre ensució, y lo mataron por eso. «Lo sé», dijo ella, con lágrimas, «pero si haces algo, podrían ir por ti». Me quedé en silencio un momento. Entonces que vengan. Si callar me convirtió en cómplice, hablar sería mi única forma de expiación. A las 9 de la mañana llamé a un periodista local, uno de los pocos que alguna vez Arturo había respetado, Tomás Iriarte, investigador de temas culturales. Le conté que tenía pruebas de una red de contrabando de arte que operaba desde hace 40 años. No mencioné nombres ni el parentesco. Solo dije, tengo la historia que su gobierno no quiere contar. Él dudó unos segundos y luego respondió, mándeme la dirección. En 1 hora estoy allá. Lucía me miró con preocupación. ¿Estás segura? Más que nunca. ¿Y si te arrestan? Prefiero morir como testigo que vivir como sombra. Tomás llegó puntual. Era un hombre de cabello canoso, con mirada sagaz y un aura de quien ha visto demasiadas verdades. Traía una grabadora y una libreta. «Señora Cristina, lo que me dijo por teléfono, ¿es real?» «Más real de lo que imagina». Le mostré los documentos, las cartas, los videos, las tarjetas de memoria. Durante 1 hora habló poco. Solo tomaba notas y asentía con una mezcla de asombro y respeto. Cuando terminamos, guardó la grabadora. «Esto puede cambiar la historia de nuestro país», dijo con voz grave, «pero también puede costarle la vida». «Ya lo hizo», le respondí. Él me miró en silencio, entendiendo lo que no dije. Prometió contactarse con una red internacional de periodistas y me pidió que no saliera de casa por unos días. Me entregó un número escrito a mano. «Si algo pasa, llámeme aquí. No use el celular». Asentí. Sabía que ese algo pasaría. Esa noche, mientras Lucía preparaba té, escuché un ruido en la puerta trasera. Me acerqué con cuidado. El cerrojo vibró, como si alguien lo manipulase desde fuera. «Lucía, apaga la luz», susurré. El sonido cesó. Solo el viento golpeaba la reja. O eso quise creer. Media hora después, el teléfono fijo sonó. El tono era insistente, amenazante, como si quisiera romper el silencio a golpes. Contesté. «¿Sí?» Una voz distorsionada respondió. «Entregue las copias, señora Salazar. No queremos hacerle daño». «¿Quién habla?» No pregunté. Esto no es un juego. Lo de su hijo fue un mensaje. Y luego, un clic seco. Lucía me encontró pálida. ¿Era él? No sé quién era, pero saben que tenemos las pruebas. A la mañana siguiente, Tomás me llamó desde un número desconocido. «Cristina, estoy en el museo. Conseguimos verificar parte de los archivos. Hay nombres de empresarios, militares y funcionarios actuales. Entonces háganlo público», le rogué. «No puedo. Necesitamos respaldo legal o nos silenciarán. Y mientras tanto, cuídese. No hable con nadie más». Colgó. Y en ese instante sonó el timbre de la casa. Miré a Lucía. «No abras». Pero ella ya estaba en la puerta. «Debe ser Francisco», dijo. La voz del otro lado era suave, familiar. «Señora Cristina, soy el padre Tomás». Lucía frunció el ceño. «¿El periodista?» «Sí, vengo solo, pero debo mostrarle algo». Le abrí. Pero el hombre que entró no era Tomás. Era otro, más alto, con el rostro parcialmente cubierto por una bufanda. Y antes de que pudiera reaccionar, me apuntó con un arma. «Tranquilas», dijo. «No quiero hacerles daño. Solo necesito las tarjetas». Lucía gritó, pero él la empujó hacia la pared. «No se metan, esto no es con ustedes». Mis piernas temblaban, pero mi mente se aclaró. «¿Trabajabas con Arturo?» «Trabajaba contra él», respondió con una sonrisa amarga. Creyó que podía salvar su conciencia, pero solo puso un precio más alto por su cabeza. Se acercó a la mesa donde estaban las carpetas. Tomó una de las tarjetas y la guardó. «Con esto basta. Nadie volverá a saber lo que pasó». «No», le dije con voz firme. «No puedes callar la verdad. La verdad no da de comer, señora», respondió. «Solo mata». Y entonces, antes de salir, dijo algo que me heló. «Ah, y su hijo no murió». Mis labios se abrieron sin sonido. «¿Qué dijiste?» «Está vivo, pero no querrá que lo encuentre». Cerró la puerta y desapareció entre la niebla. Lucía corrió hacia mí. «¿Lo escuchaste?» Asentí.
con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía hablar. Vivo, susurré. Dijo que está vivo. ¿Y si es mentira? No lo sé. Pero si hay una posibilidad, la voy a encontrar. Tomé la tarjeta restante y la metí en el bolsillo de mi abrigo. No sabía si el hombre decía la verdad, pero el fuego volvió a encenderse dentro de mí. Cristina, ¿a dónde vas?, preguntó Lucía. A terminar lo que Arturo empezó. ¿Y si te matan? Entonces moriré sabiendo que lo intenté. Abrí la puerta y sentí el aire helado en el rostro. El amanecer despuntaba en el horizonte. La ciudad dormía, ajena al secreto que todavía respiraba entre sus calles. Y mientras caminaba, entendí que perdonar no siempre significa olvidar. A veces, el perdón es lo único que nos mantiene vivos, para pelear un día más. Esa madrugada no recé por mi esposo ni por mi hijo. Recé por mí, por la fuerza que necesitaba para seguir respirando, para seguir buscando, para seguir siendo la voz de los que callaron demasiado tiempo. Porque el precio del perdón no era la paz, era la verdad. Durante días, el eco de esas palabras me perseguía como una maldición. Tu hijo está vivo. No sabía si era esperanza o crueldad. Lucía intentó convencerme de que era un truco, una estrategia para desarmarme emocionalmente, pero algo dentro de mí, una corazonada que solo una madre puede tener, me decía que no todo estaba perdido. A la mañana siguiente, mientras el cielo amanecía cubierto de nubes pesadas, el teléfono fijo volvió a sonar. Contesté con la voz temblorosa. ¿Hola? Silencio. Luego, una respiración. Mamá. El vaso que tenía en la mano cayó al suelo y se hizo trizas. ¿Esteban? Susurré. No puedo hablar mucho, dijo con un tono bajo, apagado. Solo quiero que sepas que estoy vivo, pero que no vuelvas a buscarme. No, hijo, dime dónde estás. No puedo. Me vigilan. Estoy haciendo lo que papá no pudo hacer. ¿Qué dices? Acabar con ellos. Con todos. La línea se cortó. Me quedé inmóvil, con el auricular en la mano, oyendo el silencio del otro lado. Lucía corrió hacia mí. ¿Quién era? Era él. Las lágrimas me nublaban la vista. Era Esteban. Está vivo. Y planea algo. Esa noche no pude dormir. Volvía a escuchar su voz, esa mezcla de miedo y decisión. ¿En qué se había convertido mi hijo? ¿Un vengador o un mártir? A medianoche, un mensaje llegó al teléfono. No confíes en nadie del museo. Francisco no es quien dice ser. El remitente era desconocido. Se me heló la sangre. Lucía estaba dormida y no tuve el valor de despertarla. Me vestí, tomé las llaves del auto y conduje hacia el museo. El edificio estaba cerrado, pero una luz tenue salía del despacho de restauración. Me acerqué sigilosamente. Dentro, vi a Francisco frente a una computadora. En la pantalla, los archivos de Arturo. Y junto a él, un hombre de traje al que reconocí enseguida. El mismo que había entrado armado a mi casa. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me descubrirían. Francisco hablaba con voz baja. Ella cree que todo fue obra de Marcos, pero los archivos ya están listos. Perfecto, respondió el otro. En cuanto los vendamos, nadie sabrá lo que pasó. Me llevé una mano a la boca. Francisco los estaba traicionando. Todo había sido una farsa. La ayuda, la compasión, las advertencias, todo para quedarse con la información. Retrocedí despacio, pero tropecé con una lata. El ruido resonó como un trueno. Francisco se asomó a la ventana. ¿Quién anda ahí? Corrí. Sentí el aire frío cortarme la cara mientras escapaba hacia el coche. Los pasos detrás de mí eran cada vez más cercanos. Cuando giré la llave del encendido, vi algo en el asiento del copiloto, una carpeta amarilla. Encima, una nota con letra familiar. Mamá, no confíes en nadie. Nos vemos donde todo empezó. El corazón me dio un vuelco. El lugar donde todo empezó. La casa vieja, la de Arturo, su estudio, la habitación donde encontré la caja fuerte. Conduje hasta allí. El amanecer comenzaba a pintar el horizonte. La puerta estaba entreabierta. Entré despacio, con el alma hecha un nudo, y allí, en medio del polvo y el olor a madera vieja, estaba Esteban, flaco, ojeroso, envejecido por el miedo. Cuando me vio, sonrió apenas. Te dije que no vinieras. Soy tu madre, Esteban. No podía quedarme esperando otra muerte. Se acercó y me abrazó. Sentí su corazón latiendo contra el mío. Tan real, tan vivo. Lloré en silencio. Tenías razón, susurró. Papá no era un santo. Pero tampoco era un criminal. ¿Qué estás haciendo? Lo que él no pudo, exponerlos a todos. Sacó de su chaqueta un pequeño disco duro.
copia de seguridad, con todo, los nombres, los pagos, los cuadros. Entonces terminemos esto juntos. No, mamá. Si te ven conmigo, te matarán también. Iba a responder, pero un ruido afuera nos interrumpió. Voces, pasos, armas cargándose. Esteban me empujó hacia una pared lateral. Escóndete. Pase lo que pase, no salgas. Vi cómo abría la puerta trasera y corría hacia el jardín. Los disparos retumbaron segundos después. Quise salir, pero mis piernas no respondían. Cuando por fin pude moverme, todo estaba en silencio otra vez. Corrí al jardín. Solo encontré el disco duro tirado en el suelo, manchado de tierra y sangre. Esa mañana, por primera vez en meses, el sol salió limpio. Lo guardé contra mi pecho y supe que la verdad sobreviviría, aunque nosotros no. Porque hay heridas que no cierran, pero se convierten en testimonio. Y yo, Cristina Vargas, juré que mi voz contaría la historia de mi esposo, de mi hijo y de todos los que fueron silenciados por el miedo. La verdad ya no me pertenecía, le pertenecía al mundo. 3 días después, los periódicos amanecieron con una noticia que estremeció al país. Se filtran archivos sobre red de contrabando de arte y corrupción estatal. Nadie sabía de dónde había salido la información, pero yo sí. El disco duro que Esteban me dejó había sido entregado anónimamente a la prensa internacional. Durante horas, los canales de televisión mostraron rostros de políticos, empresarios y coleccionistas implicados. El escándalo creció como fuego en el viento, y aunque ninguno mencionaba su nombre, sabía que Arturo también estaba ahí, como un fantasma que por fin encontraba justicia. Me llamaron de todas partes, periodistas, abogados, incluso la policía. No respondía a nadie, solo miraba la foto de mi hijo y del hombre que alguna vez amé. El mundo los había juzgado, pero solo yo conocía su verdad, que amaron demasiado, que callaron para protegerme, que murieron tratando de limpiar lo que otros ensuciaron. Lucía se quedó conmigo esos días. Nunca hablamos de futuro, solo de recuerdos. ¿Y ahora qué harás?, me preguntó una tarde, mientras el sol entraba por la ventana. Lo que siempre debía hacer, respondí, dejar mi historia escrita. Esa noche encendí la grabadora. Mi voz sonaba cansada, pero firme. Me llamo Cristina Vargas, tengo 69 años, y esta es la verdad que el miedo intentó enterrar. Conté todo, desde la llave oxidada hasta el último disparo en el jardín. No por gloria, sino para que alguien, algún día, entienda que el silencio también mata. Cuando terminé, guardé la grabación en una caja junto a una carta. Encima escribí, para quien aún crea que el amor y la verdad pueden convivir. La dejé sobre la mesa, apagué las luces y salí de casa. El amanecer teñía el cielo de un rojo suave, como una herida que por fin cicatriza. Mientras caminaba hacia el muelle, sentí que Arturo y Esteban me acompañaban. Y por primera vez en muchos años, no tuve miedo, porque la verdad ya no era un peso, era mi legado. Soy Cristina Vargas, y esta fue mi historia. Si te conmovió, suscríbete, dale me gusta, y cuéntame desde qué ciudad me escuchas. Gracias por acompañarme hasta el final.